Hoy vamos a hablar del Poly de Behringer. Esta serie de todo sobre el Poly será de 4 capítulos. En este primer capítulo vamos a hacer un recorrido en detalle de las secciones y flujo de señal del sintetizador. En el segundo vamos a mirar los tipos de modulación que tenemos disponibles. En el tercero hablaremos en detalle sobre las conexiones del panel trasero o superior. Y en el cuarto hablaremos de cómo usar el arpegiador, secuenciador, tanto interno como en conjunto con el programa de SynthDrive. Bien, en este primer capítulo aclararemos las funciones principales, así que para las personas más avanzadas tal vez algunas de las cosas van a ser muy conocidas. Sin embargo, de nuevo aclararemos detalles que no son tan evidentes como parecen. De igual forma, esto no es un capítulo de síntesis, así que daré por hecho los conceptos básicos en el uso del sintetizador. Bien, arranquemos. El Poly tiene básicamente 11 secciones. Primero los controles, incluyendo los del teclado, los osciladores, el mixer, el filtro isoenvolvente, la envolvente general de amplitud, el secuenciador, el chorus, la distorsión y el amplificador. Y por supuesto el panel trasero de conexiones. Bien, como siempre lo primero es entender el flujo de señal del sintetizador. En este caso el Poly sigue el patrón tradicional de cualquier sintetizador subtractivo. Tenemos los osciladores, que de aquí la señal pasa al mixer, y después pasan a ser modificados por las dos envolventes, la de amplitud y la del filtro. Después tenemos el chorus, seguido por la distorsión. Y por último sería la salida o amplificación. De nuevo, un modelo clásico sustractivo. Ahora, tener la distorsión al final no es tan útil ya que no tenemos forma de balancear la señal procesada, pero ya la miraremos enseguida. Bien, los 4 osciladores son desde mi punto de vista el valor máximo del Poly, ya que cuando están en mono o en unísono se consigue un sonido muy rico en armónicos, sonido analógico clásico muy bueno. Estos 4 osciladores tienen los mismos 6 tipos de onda y el mismo número de octavas o registros. El oscilador 2, 3 y 4 ofrecen la opción de ser osciladores de baja frecuencia, que pueden ser una opción interesante como miraremos más adelante. A su vez, estos 3 osciladores tienen sus ajustes de afinación individual. El primero no la tiene ya que el tune maestro controla la afinación de todo el Poly D. Adicionalmente, podemos usar el oscilador 4 como fuente de modulación. Esto nos permite tener aún 3 osciladores sin perder peso en el sonido para el uso del oscilador 4 en procesos de modulación. El mixer nos permite balancear cada uno de los osciladores, así como prender o apagarlos, lo cual de nuevo es una opción que le falta a muchos sintetizadores físicos. En el mixer agregamos ruido rosa o blanco, y también controlar la señal externa en línea. Como ya sabrán, una técnica clásica es usar la salida de audífonos como señal externa. De esta forma, por medio de feedback, creamos un tipo de saturación muy interesante. De hecho, la recomendación es tener siempre conectado un cable de línea, ya que es un proceso que siempre van a querer tener disponible. Además, al ser un tipo de saturación, no solo se gana en señal, sino que también en general se pueden crear unos efectos de color muy interesantes. La envolvente de amplitud tiene un comportamiento muy particular. A primera vista tenemos únicamente 3 pasos: el ataque, el decay y el sustain, y aparentemente no tenemos release. Sin embargo, cuando el decay está en on, este tiene doble función, ya que este también actúa como un release. Esto se debe a que obviamente el Poly está intentando imitar el diseño del Minimoog. Esto de entrada me parece que determina de cierta forma el tipo de sonido que se puede generar, ya que por otro lado, ciertos sonidos muy interesantes se logran teniendo un decay muy corto y un release muy largo, o en pocas palabras, elementos independientes. Pero de nuevo, esto se debe a la intención de emular tanto el diseño como las características del Minimoog. Bien, el filtro obedece el mismo comportamiento, solo que no tenemos la opción de doble función con la perilla del decay. El keyboard control, o al que conocemos como keyboard tracking, básicamente significa que el filtro va en relación al registro o teclado. Quiere decir que los sonidos graves tendrán un sonido más opaco, al filtro estar más cerrado,
Y progresivamente, cuando subimos en el registro, este se abre cada vez más. Esta técnica se usa para dar mayor realismo a ciertos patches. Por ejemplo, a los sonidos tipo brass, donde imitando los instrumentos acústicos, entre más agudo, más armónico y por lo tanto más brillante el patch. Pero como sabemos, no todos los patches necesitan generar más armónicos o en la misma cantidad. Por eso el Poly ofrece básicamente cuatro opciones. Ambos en off, no tracking. El primero en on. El segundo en on. Y ambos en on, full tracking. En el cual vemos una respuesta del filtro mucho más evidente. En relación al filtro tenemos pasabajos y pasaltos y sus tres perillas básicas. El corte del filtro, el énfasis o resonancia y la cantidad envolvente que le aplicaremos al filtro. En la parte derecha tenemos el módulo de chorus, el cual es casi una emulación o referencia al chorus de los Juno de Roland. Lo que es un poco limitante aquí es que no tenemos la opción de ajustar la cantidad, lo que hace que en algunos patches sea imposible agregar una cantidad pequeña de chorus. La diferencia entre los dos chorus es básicamente la velocidad de modulación. Por último, tenemos la distorsión, donde ajustamos la cantidad, el tono, o sea, los agudos o bajos, y el nivel de distorsión. Y como mencioné al principio, tener la distorsión al final es un poco problemático, ya que el level lo que hace es controlar tanto la señal limpia como procesada. No es el nivel únicamente de la señal procesada. Sería mucho más útil poder balancear por un lado la señal que viene del chorus como la procesada por la distorsión. Pero en este caso no podemos. Algunos patches toca o usar el chorus o la distorsión, porque la modulación del chorus genera mucho conflicto con ciertos tipos de distorsiones, lo cual es una pena no tener de nuevo esta opción disponible. Bien, en la sección de controles encontramos la cantidad del glide que se activa desde el teclado, lo cual es bastante útil tenerlo muy cerca. A su vez, encontrar el LFO cerca de las ruedas de pitch bend y de modulación es una adición muy particular, ya desde que mi punto de vista lo integra como un parámetro más para la interpretación. Obviamente no es que sea imposible usarlo desde el panel central, como por ejemplo cuando usamos el filtro, pero obviamente se hubiera cambiado el diseño general de los controles. Bien, el LFO tiene únicamente dos tipos de ondas, triangular y cuadrada, poco limitante en principio. Sin embargo, como veremos en detalle en el próximo capítulo, tenemos otras fuentes de modulación como el oscilador 4 y este nos ofrece 6 tipos de ondas diferentes. En esta sección encontramos el switch para cambiar entre modo mono, unísono y polifónico. Y a su vez tenemos el autodam, que es una opción muy particular. Cuando está en on y estamos en modo polifónico y tocamos un acorde, las notas que soltamos serán apagadas de inmediato. Un efecto tal vez un poco deseado, pero en off estas notas seguirán la envolvente, lo cual es un efecto mucho más natural.
finalizar, me gustaría aclarar que el Poly-D no es en verdad un sintetizador polifónico. El Poly-D es parafónico, ya que las 4 voces no son independientes. Hay gente que dice, oh sí, es polifónico, pero no true polyphonic. Esa terminología es solo un mecanismo de las marcas para vender o publicitar productos. Un sintetizador es o no polifónico. Y un sintetizador que tenga una sola envolvente jamás será polifónico. Desde mi punto de vista personal, esta falsa publicidad solo le hace daño al Poly-D, ya que es tomar un muy buen sintetizador y exagerar sus posibilidades, hasta el punto que las personas dejan de ver sus buenas cualidades al esperar cosas que el sintetizador no puede ofrecer. Como he mencionado varias veces, solo el hecho de ofrecer parafonía y tener 4 osciladores con esa calidad de sonido lo hacen una muy buena opción. Bien, eso es en principio un recorrido general sobre el Poly-D. Como ven, este expande el diseño simple del Minimoog, pero nos ofrece, eso sí, muchas más opciones que el original. Y bueno, si tienen preguntas o interrogantes, en la sección de comentarios. Y bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.